Era el mes de julio del año 2009. Un vuelo internacional llamado Sky Asia 77, que viajaba de la India a Australia, había despegado del aeropuerto de Calcuta. A bordo del vuelo había un total de 78 personas. Algunas viajaban por negocios, otras por turismo, y algunas más eran estudiantes. Algunos viajaban con sus familias. Todo parecía normal. Algunos veían una película, otros esperaban la comida, y algunos ya se habían quedado dormidos. Pero alrededor de las 2 de la madrugada, el clima cambió repentinamente. Se desató una fuerte tormenta. Relámpagos brillaron entre las nubes, y de repente el equilibrio del avión se descontroló. El piloto intentó tomar el control, pero este ya se había perdido por completo. El avión se partió en dos en pleno aire. Algunos pasajeros, sujetos a sus asientos, cayeron al agua, mientras que otros cayeron al mar junto con los restos del avión. En la oscuridad de la noche, se escuchaban gritos. Algunos llamaban por el nombre de otros, mientras que otros se aferraban a partes del avión para intentar salvarse. Al amanecer, cuando salió el sol, fue cuando se comprendió quién estaba vivo y quién no. De los 78, solo 65 personas sobrevivieron. Ahora todos estaban dispersos en el mar. La mayoría se había reunido en la parte más grande del avión, que flotaba sobre el agua. Los heridos y los que sufrían lesiones estaban allí. Aún había esperanza de que la ayuda llegaría pronto. En los restos del avión, uno de los pasajeros, llamado Amit Jain, tenía un binocular de viaje que su hijo había olvidado en el avión, y ahora esa misma cosa era lo que le ayudaría. Miró a lo lejos y de repente sus ojos se posaron en un islote, a lo lejos, pero claramente visible. Había árboles, montañas y tierra. Amit les contó a todos que allí había una isla, pero llegar allí no iba a ser fácil. Estaba a casi 2 kilómetros de distancia, y las olas del mar eran fuertes. Sin embargo, algunos de los sobrevivientes sabían nadar. Algunos jóvenes y una chica decidieron avanzar. Sacaron cuerdas del avión y construyeron un soporte con contenedores plásticos y madera. Uno a uno, empezaron a llevar a las personas a la isla. Los que sabían nadar arrastraban a los demás. Los que no tenían fuerzas recibían apoyo de los contenedores plásticos. Este viaje les llevó unas 6 horas, pero finalmente todos los 65 sobrevivientes llegaron a la isla. La isla estaba tranquila, pero completamente deshabitada. No había rastros de seres humanos. Solo selva, rocas y un silencio desconocido. Esa primera noche, todos pasaron bajo los árboles. No había techo ni cobijas. Empezó a llover y todos se mojaron. El hambre también comenzó a hacer efecto, pero no había comida. Algunos encontraron frutas caídas de los árboles, rompieron cocos y recolectaron agua en hojas. Al día siguiente, comenzaron a explorar el área. Encontraron una cascada en el interior de la selva, de donde pudieron obtener agua potable. Algunos de los restos del avión que habían flotado hasta allí les proporcionaron suministros importantes, como un botiquín de primeros auxilios, asientos flotantes y algunas prendas de ropa. Había un hombre llamado Raghav Malik, de 34 años, que viajaba con su esposa Shruti y su hija de 6 años, Maya. Raghav fue quien reunió a las personas y les dio ánimo. Les dijo que debían mantenerse unidos si querían sobrevivir. Poco a poco Raghav se convirtió en el líder del grupo. Los primeros días fueron muy difíciles. Muchos empezaron a enfermar. Algunas heridas se infectaron. Una mujer anciana empeoró y falleció. Un niño pequeño murió de fiebre porque no había medicina. Después de un mes solo quedaban 61 sobrevivientes. Pero la gente empezó a familiarizarse con la isla. Los cocos, los cangrejos, algunos frutos silvestres y los peces se convirtieron en su alimento. Construyeron chozas de ramas y hojas de los árboles. Sacaron espuma de los asientos del avión para hacer camas. El tiempo pasó. Poco a poco ya había transcurrido un año. Todos empezaron a pensar que tal vez nadie vendría a rescatarlos. Muchas personas cayeron en depresión. Un día Shruti, la esposa de Raghav, se infectó y murió. Ahora Maya era la única que quedaba junto a su padre. Pasaron 2 años, luego 3. Y en la isla había nacido una nueva realidad. La gente comenzó a separarse en grupos. Algunos vivían dentro de la selva porque allí había más comida. Comenzaron las peleas. Un grupo robaba los alimentos de otro. Un día hubo una pelea entre 3 personas y uno de ellos murió. Poco a poco la humanidad se fue desvaneciendo. Después de 5 años, solo quedaban 47 personas. Muchos murieron de enfermedades, otros en peleas, y algunos intentaron escapar nadando pero se ahogaron en el mar. Un joven llamado Kunal, de 24 años, construyó un bote de madera y trató de escapar con 6 personas más, pero nunca regresaron.
10 años habían pasado. Los niños que habían nacido en la isla ya se habían convertido en jóvenes. Algunos se casaron entre sí. 2 mujeres estaban embarazadas. Ahora nacían niños nuevos que no tenían ninguna conexión con el mundo exterior. Esta isla se había convertido en su hogar. Raghav ya era un hombre mayor, pero aún era el más sabio y tranquilo. Su hija Maya tenía 16 años, pero un día se enfermó de fiebre. Raghav hizo todo lo posible. Hizo medicinas con hojas y hirvió agua, pero nada funcionó. Maya también murió. Ahora Raghav estaba solo. En sus ojos solo había silencio, pero no se rindió. Cada día subía a la cima más alta de la isla y con la ayuda de los binoculares y un espejo reflejaba la luz del sol hacia el cielo, con la esperanza de que alguien lo viera. Un día, a finales del año 2024, un satélite extranjero captó ese destello. Se investigó y unas semanas después, un helicóptero fue enviado en esa dirección. Cuando llegó, los sobrevivientes tenían lágrimas en los ojos. Algunos corrían, otros saludaban con las manos, pero para entonces mucho había cambiado. El equipo de rescate descubrió que solo quedaban 34 personas vivas. El resto o había muerto o se había perdido en la selva. Algunos rechazaron el rescate, diciendo que querían seguir viviendo allí. 22 personas fueron llevadas de regreso. Recibieron tratamiento, fueron identificadas, y un año después, Raghav fue entrevistado para un documental. Le preguntaron, ¿cómo sobrevivieron tantos años? Raghav sonrió, luego respiró hondo y dijo, no sobrevivimos, simplemente morimos un poco cada día. Pero aún así, algunos regresaron y otros se quedaron. Los que no regresaron tal vez fueron los más fuertes.